La piratería es una práctica a la cual todos hemos tenido que recurrir, aunque haya sido una vez para obtener algún servicio, material multimedia o programa en cuestión. Ya sea porque no tenemos los recursos para adquirir el material legítimamente, entre otros motivos. Esta actividad ha evolucionado con el paso del tiempo, organizaciones y empresas han intentado combatir esta práctica, pero a medida que avanza la tecnología, hay nuevas maneras de evadir las restricciones que colocan los fabricantes, empresas y organismos gubernamentales. ¿Te gustaría saber cómo se inició todo? Pues, entraste al video correcto porque hoy te contaré la historia completa del origen de la piratería informática. Si vamos a hablar de la historia completa y orígenes de la piratería informática, tenemos que empezar a hablar del primer hacker. Neville Maskelyne es reconocido como el primer hacker en la historia de los hackers informáticos. Obviamente, él no hackeó una computadora, pero su intervención, o hackeo, marcó el inicio de un largo camino de exploración tecnológica. En 1903, Guglielmo Marconi, ingeniero e inventor, realizaba una demostración de un invento suyo, el telégrafo inalámbrico. Este afirmaba que sus señales telegráficas eran seguras, imposibles de intervenir. Pero, Maskelyne no creía eso, así que decidió probar que las comunicaciones de Marconi no eran seguras ni imposibles de interceptar. Maskelyne armó una antena de 50 metros de altura y con un transmisor de código Morse, Maskelyne interceptó y alteró los mensajes de Marconi, desacreditando las afirmaciones de este último. Esta hazaña convirtió a Maskelyne en el primer hacker de la historia. Los orígenes de la piratería informática se remontan por las décadas de los años 50 y 60, donde el término hack tomaría sus primeras connotaciones. Este término toma su origen en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual se usaría inicialmente a la manipulación creativa de máquinas. En los registros de una reunión del Tech Model Railroad Club en abril de 1955 ya aparece la palabra hackear, refiriéndose a modificar el sistema eléctrico para que no se quemaran los fusibles, en otras palabras, también, modificar ingeniosamente un aparato. En ese entonces, el término no tenía connotación negativa. De hecho, se usaba para describir la capacidad de superar límites técnicos y conseguir algo ingenioso. La cultura hacker que surgió en los departamentos de computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 60 no era solo sobre tecnología, sino también una forma de pensar. Estaba marcada por la curiosidad, una actitud rebelde y una crítica clara hacia todo lo que fuera cerrado o propietario. Lo que más se valoraba era la apertura, la posibilidad de arreglar uno mismo las cosas y la convicción de que todo el mundo debería tener acceso libre a las computadoras y al conocimiento en general. Si bien, vimos que el hack comenzó sin intenciones malignas, por así decirlo, pero eso cambiaría a medida que la informática creció. En 1963, en el diario estudiantil The Tech del Instituto Tecnológico de Massachusetts, apareció un artículo en donde se menciona a Telephone Hackers, una comunidad, por así decirlo, de estudiantes que se dedicaban a explorar y modificar sistemas telefónicos. Pues estos manipularon el PDP-1, o de sus siglas al inglés, Procesador de Datos Programado 1, con el fin de hacer llamadas telefónicas de manera gratuita. Para esto implementaron técnicas de wardialing, marcando el inicio de la piratería telefónica. Pero esto no solo se queda acá. En 1965, un estudiante e investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts llamado William Matthews, descubrió un fallo en el sistema operativo CTSS. Resulta que dos programadores que se encontraban editando a la misma vez un mismo archivo temporal terminaron intercambiando datos y revelando un archivo de contraseñas del sistema. Con esto se hizo visible la falta de seguridad de los sistemas de aquella época. En 1971, John Draper, mejor conocido como Captain Crunch, y otros freakers reconocidos llamaron la atención pública, preparando la creciente asociación entre hackers y actividad criminal. De hecho, salieron en la revista Esquire. Otro ejemplo de hackeo, o vulnerabilidad, se dio en el sistema operativo ITS, una variante más simplificada del CTSS. ITS viene de las siglas al inglés, Sistema de Tiempo Compartido Incompatible, o Incompatible Time Sharing System. ITS tenía un nivel de seguridad más ligero, por lo cual, derivó a la creación de un programa llamado OS, o Output Spy, el cual te posibilitaba de ver lo que otro usuario hacía en su terminal. En respuesta, se creó otro programa llamado
Edgar, el cual alertaba al usuario espiado y permitía activar una licencia para matar, la cual eliminaba el trabajo del terminal espía. En la década pasada, hace 50 años o más, los programas no se distribuían como lo hacen hoy en día, obviamente. Las tarjetas perforadas y las cintas eran los métodos para poder almacenar y transferir código. La edición consistía en reorganizar, eliminar o sustituir estas tarjetas de manera individual. Con el tiempo, las cintas magnéticas comenzaron a imponerse gracias a su mayor capacidad y a la rapidez en el procesamiento, desplazando de forma progresiva a las tarjetas perforadas. El intercambio de software se realizaba de forma manual. Los programadores compartían sus mazos de tarjetas o copias de cintas con colegios, ya sea directamente, o por bibliotecas de programas universitarias o de organizaciones de Share the Imp o de Custodec. En la década del 70 se produjo un cambio decisivo. El software dejó de ser un recurso compartido para convertirse en un producto comercial, estableciendo las bases para el origen de la piratería. Hasta la década de los 60, el software se entregaba de manera gratuita con la compra de la computadora. Pero esto cambiaría a finales de los años 60 y principios de los 70. IBM comenzó a vender software por separado, lo que permitió a los usuarios añadir diversos tipos de programas a cualquier computadora. Esta fragmentación del hardware y el software en 1969 fue un impulso importante para la creación de una industria del software naciente. En la década del 80, las empresas de software reconocen el potencial de las interfaces gráficas de usuario y el mercado de computadoras personales, lo que conllevó a la venta minorista de software por parte de empresas como Apple y Microsoft. La protección legal del software empezó a consolidarse con el tiempo. El concepto mismo de software fue introducido por John Wilder Tukey en 1958. Ya hacia mediados de los años 70, tanto los programas como su código fuente comenzaron a estar amparados por la Ley de Derechos de Autor en Estados Unidos, lo que le otorgaba al propietario la exclusividad para reproducir su código. Con la Ley de Derechos de Autor de 1976, y más adelante con la Ley de Derechos de Autor de Software de Computadora de 1980, se definió formalmente lo que era un programa de computadora y se establecieron restricciones claras sobre la creación de copias, otorgando a los desarrolladores el control sobre distribución, venta y arrendamiento de sus creaciones. En 1976, Bill Gates, fundador de Microsoft, publicó una carta abierta a los aficionados, donde este expresa su frustración por la duplicación generalizada del software, en especial del Altair Basic, dentro de la comunidad de aficionados de la computación e informática. Gates sostuvo que el uso no pago de estos programas desalentaba a los desarrolladores de invertir esfuerzo y recursos en la creación del software de calidad. Para demostrar su punto, comparó esta situación con el derecho legítimo que tienen los músicos a recibir regalías por sus discos o un escritor por sus libros. Esta carta fue dirigida, en parte, al Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados que defendía la información abierta y el acceso a las computadoras. La respuesta de la comunidad fue diversa. Algunos criticaban esta estrategia, como Mike Hayes, diciendo que llamar ladrones a sus potenciales clientes es una estrategia de marketing poco genial. Otros, como Hal Singer, señalaron que el Basic Software de Gates se había desarrollado en una computadora de Harvard, financiada por el gobierno, sugiriendo que los usuarios no deberían pagar por software ya financiado por los contribuyentes. Esta carta no solo abrió un debate sobre la ética y la economía del software comercial, sino que también marcó un punto de inflexión en la división entre la cultura de compartir libremente y la naciente industria del software propietario. Con el tiempo, llevó tanto a aficionados como a empresarios a reflexionar sobre temas como la propiedad, la autoría, el valor y el esfuerzo detrás del desarrollo de software. Además, dio pie a la creación de nuevos modelos de licencia, como los famosos acuerdos de licencia de usuario final, que solían venir impresos en el empaque o en un documento físico, y que el cliente aceptaba implícitamente al no devolver el producto. En un inicio, con la comercialización del software, surgieron diversas formas de piratería. La falsificación del software, que consiste en la duplicación, distribución y venta ilegal de material protegido por derechos de autor, imitando el producto original, incluyendo manuales de usuario, acuerdos de licencia, entre otros.
Entre otras formas de piratería, está el softlifting, el cual consiste en hacer copias no autorizadas de software o usaban una licencia legítima para múltiples computadoras. Empresas, mayormente minoristas de computadoras, instalaban copias no autorizadas de software en los discos duros de las computadoras que vendían. Se hacía para hacer la oferta más atractiva para los clientes. Esta práctica se le conoce como hard disk loading. El uso excesivo cliente-servidor se producía cuando muchas personas usan un programa en la red de las que las empresas tienen permiso para hacerlo, es decir, cuando hay más usuarios conectados que licencias compradas. Y, por último, con la expansión del Internet, la descarga de software desde sitios web ilegítimos o servidores P2P se convirtieron en una forma de piratería. Para combatir la piratería, las desarrolladoras del software implementaron diversas medidas de protección. En los 80, muchos videojuegos utilizaban esquemas de protección tanto analógicos como digitales. Una de ellas es la búsqueda manual. Los juegos pedían que los usuarios contestaran preguntas que solo estaban en el manual que venía en físico con el videojuego. Esto hacía que piratear el videojuego fuera más difícil, porque el manual era algo real que no era fácil de copiar. Además, algunos manuales se imprimían en papel rojo para que no se pudieran sacar fotocopias en blanco y negro fácilmente. Las ruedas de código, o code gears, eran dispositivos físicos hechos de cartón con círculos uno dentro de otro. Al girar y alinear esos círculos siguiendo las indicaciones del juego, mostraban un código que el jugador necesitaba para continuar el videojuego. Cuando se usaban cintas de cassette para guardar juegos, hacer una copia de este hacía que la calidad del sonido bajara mucho, y así las copias de segunda mano no funcionaban bien. En los disquetes, ponían a propósito errores o zonas ocultas que los copiadores de juegos no podían copiar en su videojuego pirata. El juego revisaba si esos errores estaban, y si no los encontraba, era una copia pirata y no dejaba continuar con el videojuego. Algunos juegos en cartucho trataban de escribir datos en la memoria ROM. En un cartucho original, eso no pasaba nada porque la ROM es solo de lectura. Pero en emuladores o cartuchos piratas que sí permiten escribir, el juego detectaba que la escritura sí funcionaba y por eso sabía que no era una copia original. Con estas medidas, aunque, a menudo, también les traía problemas a los usuarios que compraban los juegos de manera legal, se intentó combatir la piratería, atando el software a su soporte físico y dificultar la copia ilegítima. La protección legal para el software se empezó a fortalecer en los años 70. Aunque ya en 1961 se había registrado un software por primera vez en Estados Unidos, y algunos más en 1964, fue con la Ley de Derechos de Autor de 1976 y especialmente con la Ley de Derechos de Autor de Software de 1980 que se dejó claro que los programas de computadora eran obras protegidas por derechos de autor. Esto permitió que los creadores pudieran controlar cómo se copiaba, vendía o alquilaba su software, dando una base legal para luchar contra la piratería. En las décadas del 80 y 90, la piratería de software se volvió masiva. En un inicio, a través de sistemas llamados Bulletin Board Systems. Dando origen en este medio, a la escena Wars, estos se dedicaban a distribuir software pirata. Cada software pirateado antes de ejecutarse venía con una intro custom que identificaba al grupo que craqueó el software. Los BBS, o Bulletin Board Systems, fue una red, por así decirlo, en Internet, donde los usuarios se conectaban a este usando módems y líneas telefónicas. En la década del 80 y principios del 90, los BBS fueron el medio pionero por grupos para compartir software pirata. Algunos BBS eran muy exclusivos y daban acceso a software pirateado incluso antes que salieran oficialmente. A esto le llamaron Zero Day Wars, pero esto solo para usuarios especiales con acceso élite. La escena Wars, derivado de Software Wars, surgió alrededor de 1975 como una comunidad dedicada a la distribución de contenido pirateado, incluyendo software, videojuegos, películas, música y pornografía. Inicialmente, operaban en BBS privados, pero, a finales de los 90, la escena se trasladó a servidores FTP de alta velocidad llamados Topsides. La escena Wars se caracterizaba más por la competencia y el reconocimiento más que por el dinero. Estos grupos trataban de ser los primeros en publicar material o sea, material publicado oficialmente hace solo horas, minutos o incluso segundos.
No tenían un líder como tal, funcionaban como una organización clara y reglas muy estrictas según el tipo de material, ya sea música, series o software. Si un grupo encontraba algo con fallas o que no seguía una o varias reglas, lo marcaban como NIUT, o sea, como defectuoso. Si alguno encontraba una versión en buen estado o cómo corregirlo, publicaban ese material corregido, el cual llamaban proper, o repack. En cada lanzamiento se incluía un archivo MZO, que era un texto con la información principal del material y que muchas veces traía dibujos en arte ASCII, como una especie de firma del grupo. También, venía un archivo SFV, que servía para comprobar que los archivos no estuviesen dañados o alterados. Además, estaban los racers, o couriers, que usaban programas FXP para mover rápidamente los lanzamientos entre servidores FTP, ayudando a que el contenido se distribuyera por todo el mundo. El cracking de software consiste en quitarle la protección contra copias a un programa. Al principio, quienes lo hacían lo veían más como un reto técnico y una forma de mostrar su habilidad en la computación, que una manera de ganar dinero. Con el pasar del tiempo, a medida que las desarrolladoras de software aumentaban su seguridad, estas medidas de cracking igualmente evolucionaban. Por ejemplo, tenemos los famosos parches, o patches, los cuales eran programas que modificaban el código de otro programa ya instalado en la computadora. Lo que hacen es modificar el ejecutable original o archivos.dll, si hablamos de Windows, para quitar alguna restricción, como fechas de vencimiento de una versión de prueba, restricciones de funciones o bloqueo que puso el desarrollador. En pocas palabras, un parche modifica el programa original para que funcione gratuitamente sin restricciones. Por otro lado, también tenemos a los keygens, o generadores de claves. Los que craquearon un programa en los 2000, deben de conocer a lo que me refiero. Estos programas generan una clave de producto o un número de serie, o ambas en algunos casos, necesarios para activar el software. Son creados mediante ingeniería inversa, que usan para descubrir los algoritmos de verificación de claves. Estos incluyen música e interface artísticas, siguiendo esa tradición de los cracktros. Con la llegada de las redes P2P, la piratería digital cambió por completo, ya que millones de personas pudieron acceder fácilmente a contenidos pirateados. Napster, lanzado el 1 de junio de 1999, es un servicio para compartir archivos de música en formato MP3 entre usuarios. Creado por Sean Parker y Sean Fanning. Este servicio cambió por completo la forma en la que la gente compartía música, era fácil de usar y funcionaba en un sistema P2P. Que, si no sabes qué es una red P2P, te explico. Una red P2P, o peer-to-peer, o red de pares, es una red en la cual no hay un servidor fijo, todas las computadoras conectadas a esa misma red P2P pueden ser servidor. Supongamos que quieras una canción que tú no tienes, pero otra persona sí la tiene en una carpeta compartida, pues, en vez de ir a algún servidor fijo, lo descarga de la computadora de esa computadora, y así sucesivamente. Si alguien quiere una canción que tú sí tienes, la descargará de tu carpeta compartida en tu computadora. Esto se los explico para que puedan entender cómo funcionaba tanto Napster como otros clientes P2P, pero en el caso de Napster, este tenía un servidor fijo donde se almacenaba un índice completo de todo el contenido que se compartía mediante Napster, para agilizar la búsqueda y descarga. En su mejor etapa, Napster llegó a tener más de 80 millones de usuarios, agilizando aún más la descarga de música y popularizando Napster y el intercambio de archivos P2P en general. Pero esto no duraría mucho, pues, esto afectó demasiado a la industria de la música, por ende, estos vieron una disminución de sus ingresos. Debido a esto, Napster enfrentó una serie de demandas por derechos de autor, lo que obligó a que este cerrara en 2001. Con el cierre de Napster, se dieron a conocer alternativas como BitTorrent y el mítico Ares Galaxy, que, por cierto, de este último tengo un video en donde hablo de este programa. Cosas como su historia, su trayectoria y sus versiones hasta la última disponible son mencionadas. Eso sí, quiero aclarar que ese video no es reciente, es de 2023, así que, si ustedes encuentran algo desactualizado, se debe a eso, pero, aún así, te invito a verlo, para que conozcas más sobre este mítico programa. Estas alternativas permitieron que la piratería, gracias al intercambio de archivos pirateados, siguiera continuando e incluso creciera.
Las redes P2P hicieron que la piratería de música, películas, programas y demás, creciera muchísimo, debido a que era de fácil acceso, nadie sabía quién lo compartía y era complicado restringir este tipo de prácticas. Si bien, la piratería ha provocado que industrias perdieran dinero, algunos estudios decían que estas pérdidas se compensaban, ya que, la misma piratería puede llevar a nuevas ventas de personas que primeramente obtuvieron el producto a través de la piratería. En respuesta al aumento de la piratería, Estados Unidos promulgó la ley llamada Digital Millennium Copyright Act, o DMCA, en el año 1998. Esta ley se basó en acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y penalizó el crear o compartir herramientas, programas o servicios que se utilizaran para evadir las protecciones contra copias. Incluso, penalizó el hecho de evadir esas protecciones, aunque no se llegara a utilizar el contenido pirateado. Esta ley fue bien recibida por las industrias y desarrolladoras de software y el entretenimiento, pero causó polémica entre académicos y científicos, argumentando que podía limitar el uso justo y frenar la innovación, ya que, al prohibir saltarse el DRM, parecía dar una protección casi infinita a creaciones que en realidad eran simples. Poniendo de ejemplo, el arresto del programador ruso Dmitry Skliarov. Esta práctica no solo se limitó con el software de computadoras, de igual forma se aplicaba en las consolas y, más tarde, a los smartphones. A mediados de los 80, cuando los juegos se distribuían por cassette, estos eran fácil de piratear debido a la escasa seguridad anticopia. Las copias piratas se vendían más baratas, como tu mamá. Ya empezamos con la imbecilidad y usted se ríe. Después, llegaron los cartuchos de plástico rígido, que, en teoría, eran más complicados de copiar o piratear. Algunas consolas tenían ROMs para detectar si era una copia legal o pirata. Aún así, se desarrollaron métodos de ingeniería inversa para recrear consolas o crear cartuchos falsos. En la era de los CDs y con consolas PlayStation y el Dreamcast dominando la industria de los videojuegos en los años 90, la piratería se hizo aún más sencilla de efectuar. Por los lineamientos de YouTube, no puedo decirles exactamente los métodos que se utilizaban, pero sí puedo decirles, no de manera explícita, en qué consistían. En el caso de PlayStation, se engañaba al hardware de la consola a través de trucos físicos, por así decirlo, para que la consola dejara pasar los juegos, o instalaban hardware que modificaba el funcionamiento original de la consola. En el caso de Dreamcast, solo hacía falta un disco especializado para instalar juegos no originales, y con una conexión a internet, se descargaban los juegos y los podías jugar. En consolas modernas, ya sea Xbox, Nintendo, entre otras, se continuó pirateando juegos, ya sea como les dije antes, con hardware que alteraba el funcionamiento original de la consola, con el fin de jugar juegos piratas, o, en el caso de Xbox, específicamente en la Xbox original, puede ser modificada para instalar juegos en el disco duro interno. Las compañías de videojuegos siguen luchando contra la piratería. Los métodos que usaban estos piratas, por ponerles un nombre, eran diversos e iban evolucionando con el pasar del tiempo y a medida que endurecían los métodos antipiratería. Ejemplo de estos son los mod chips, que eran circuitos electrónicos que le instalabas a la consola para evadir las restricciones y poder ejecutar copias de juegos no autorizadas. Los flashcards, o cartuchos flash, eran dispositivos que permiten cargar ROMs, desde tarjetas SD o USB en consolas que usan cartuchos, como la Game Boy Advance, o la Nintendo DS. Los emuladores, no son como tal ilegales siempre y cuando no se usen para jugar copias ilegales, de hecho, aunque no lo crean, Nintendo usó emulación con la Virtual Console. Sí, cuesta creerlo. Pero, si bien como dije no es ilegal como tal, el jugar copias piratas usando emuladores sí lo es y desarrolladoras de videojuegos han intentado eliminar del mapa a los emuladores. En el caso de los smartphones, los métodos para ejecutar software pirata pueden variar dependiendo del sistema operativo, pero nos enfocaremos en Android y iOS. En Internet se distribuyen archivos de instalación de aplicaciones y juegos de paga craqueados, APK en Android y IPA en iOS. Incluso, vienen modificados en algunos casos para que el usuario que los instale, tenga más beneficios, por así decirlo, que con la aplicación comprada legalmente. Las personas que descargan material pirateado, tienen motivos varios.
Uno de ellos es el costo. El alto costo del software y videojuegos es uno de los motivos que más se repiten, especialmente en ciertos lugares con menor poder adquisitivo, menores de edad que no poseen un método de pago o no tienen el dinero para adquirir el software o juego. Otra razón sería que las empresas, a medida que sacan otro software, uno más nuevo, descontinúan y dejan de vender el antiguo. Al no tener otra manera de acceder al contenido en cuestión, los usuarios tienen que concurrir a la piratería. Igualmente, las restricciones en un territorio impulsan esta práctica. Los que piratean software o juegos y los distribuyen en la red, igualmente, tienen motivos para hacerlo. Ya sea por rebeldía ante el sistema, o tener creencias como la que el software debe ser gratuito y debe estar disponible libremente para todos, o que la piratería es un crimen sin víctimas. También, existe el factor competencia. Como vimos hace algunos minutos atrás, hay rivalidades entre grupos de piratas, que se obsesionan por traer primeros el software o juego primero antes que cualquier otro. Al descargar este tipo de contenido, te puedes arriesgar a muchas cosas, como a malware, virus o troyanos que pueden dañar tu sistema operativo o robar alguna información personal, como tus contraseñas, tarjetas bancarias, entre otras cosas, ya sea porque el mismo contenido esté infectado a propósito, o las páginas web estén infectadas. El fraude financiero al descargar software pirata o intentar hacerlo es más propenso a sufrirlo. Pueden robarte alguna credencial de tu portal bancario o tarjeta de crédito o débito que tengas inscrita en algún lado. La piratería sigue vigente al día de hoy, adaptándose a las nuevas tecnologías, mientras que las principales industrias del software, entretenimiento y juegos desarrollan medidas para combatirla. El streaming pirata se ha convertido en una forma para consumir películas, series, canales de televisión y algún evento en vivo. Estos servicios en algunos casos imitan algún servicio legal y ofrecen acceso a horas de contenido, que incluye anime, doramas, porno e series y películas, de manera gratuita. Gracias al avance de la inteligencia artificial, se facilita la distribución de manera masiva de contenido pirateado, permitiendo la carga y el intercambio rápido de archivos grandes. Los bots con inteligencia artificial pueden generar cuentas falsas en redes sociales y páginas legítimas, lo que dificulta rastrearlas. También son capaces de clonar voces, copiar estilos artísticos y crear imitaciones muy realistas de contenido con derechos de autor, lo que representa un nuevo reto para poder detectarlas. La industria combate la piratería usando una mezcla de tecnología, leyes y campañas educativas. El DRM, o Digital Rights Management, o en español, gestión de derechos digitales, sigue siendo una de las principales formas de proteger el contenido, ya que limita el acceso usando encriptación y pidiendo autenticación. Aún así, la experiencia ha demostrado que siempre terminan encontrando la manera de evadir estos sistemas. Las marcas de agua forenses, o Forensic Watermarking, son marcas invisibles y únicas que se ponen dentro de algún contenido digital, ya sea vídeos, imágenes o audios, entre otros. Sirven para identificar de dónde salió una copia pirata y poder rastrear su origen o el lugar donde se distribuyó. Se ha implementado la autenticación de múltiples factores y tokens de un solo uso, que ayudan a asegurar que solo los usuarios autorizados accedan al material. Existen sistemas automáticos con inteligencia artificial que revisan de forma constante páginas web, redes sociales, servicios de streaming y redes P2P en todo el mundo para detectar contenido pirata. Usan tecnologías como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural y la visión por computadora para reconocer patrones, incluso si intentan ocultar el material. Estos sistemas pueden mandar avisos y hacer que el contenido ilegal se elimine o desaparezca de los resultados de búsqueda de manera automática. La inteligencia artificial no solo sirve para detectar la piratería, sino también para anticipar cómo va a evolucionar y mejorar las formas de encontrarla. Se usan algoritmos que mezclan aprendizaje automático, análisis de contenido y blockchain para impedir el uso no autorizado. Además, la tecnología blockchain se está explorando para crear registros permanentes de propiedad y licencias, haciendo mucho más difícil que se manipule o se distribuya ilegalmente el contenido. Las desarrolladoras de software usan métodos como activaciones y claves para evitar la piratería. Además, gobiernos y organizaciones trabajan juntos para hacer cumplir las leyes de derechos de autor y crear conciencia sobre el tema.
Juicios importantes contra sitios web como The Pirate Bay y Megaupload muestran que la piratería es un problema mundial que necesita cooperación entre países. La ley antifalsificación comercial, aunque no se aplicó en muchos lugares, intentó crear reglas internacionales para proteger la propiedad intelectual, penalizando saltarse el DRM y aumentando las sanciones por infringir esas leyes. La industria en general también ha cambiado, ofreciendo suscripciones y servicios en la nube, que facilitan el acceso legal y barato al contenido, disminuyendo así las ganas de recurrir a la piratería. La piratería informática afecta mucho a la economía mundial. En 2018, se calculó que el valor del software sin licencia en todo el mundo era de 46,3 mil millones de dólares, y que el 37% del software en computadoras personales no tenía licencia legal. Solo la piratería de video en línea causaba pérdidas por 75 mil millones de dólares al año a nivel global. Estas pérdidas golpean a los creadores, distribuidores, desarrolladoras y también a los gobiernos porque pierden impuestos. Esto puede provocar menos inversión en investigación, retrasos en nuevos productos y pérdida de empleos. Pero el impacto real es discutido. Algunas organizaciones, como la Business Software Alliance, han sido criticadas por exagerar los números, porque suponen que todo software pirata es dinero que no ganaron, lo cual no siempre es cierto. De hecho, la piratería a veces ayuda a que la gente conozca un producto y termine comprándolo legalmente. En lo social, la piratería genera debates éticos. Existen quienes defienden los derechos de autor, como los que la ven como un robo sin víctimas, otros creen que la información debería ser libre y que copiar es una forma de expresarse. También hay quienes justifican la piratería por los altos precios, la no disponibilidad de cierta versión que las desarrolladoras no ofrecen de manera legítima, o porque piensan que el software no vale lo que cuesta. Además, la cultura y las normas sociales influyen en qué tanto se acepta la piratería o no. La lucha contra la piratería es un ciclo sin fin y al cual siempre hay que buscar maneras de combatirla y asumir los retos que conlleva. Gracias a los avances con inteligencia artificial, servirá para mejorar la detección y castigo de esas prácticas ilícitas, pero puede ser un arma de doble filo, como vimos hace minutos atrás. La fatiga de suscripciones puede llegar a mucha gente a piratear, al tener que pagar varias, especialmente si las empresas a cargo de estos servicios como puede ser Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll, HBO Max, Zapping, la suite de Adobe, entre otras, suben o cobran planes que muchos, en especial regiones como Latinoamérica, no pueden permitirse. El uso de VPNs y redes encriptadas dificulta que se pueda rastrear y castigar a quienes violan las legislaciones antipiratería, y los sistemas legales muchas veces no alcanzan a seguir el ritmo de estos cambios. Cada vez hay más dispositivos conectados, lo que aumenta el riesgo de que se acceda sin permiso a contenido digital. Para enfrentar todo esto, la industria y desarrolladoras apostarán por estrategias que anticipen y prevengan problemas, por la colaboración entre todos los involucrados, por innovar con tecnologías como blockchain para verificar la propiedad, y por campañas que inviten a adquirir software o consumir anime y películas de manera legítima. La historia de la piratería informática es un ciclo sin fin y siempre está evolucionando. Todo comenzó con personas ingeniosas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, antes que la informática fuera conocida como la conocemos actualmente, donde el conocimiento libre era lo más importante, sin intenciones de maldad o romper la legislación. Pero cuando el software se convirtió en un negocio, lo que antes era compartir o simplemente demostrar creatividad, pasó a ser ilegal. Con el tiempo, cada vez que la industria creó nuevas formas de protección, los piratas, hackers, o como les quieran llamar a este punto, encontraban maneras de evadirlas y compartirlas. Hoy en día, la lucha sigue, con el streaming pirata y la inteligencia artificial en juego, mientras las empresas responden con sistemas de defensa y los gobiernos de cada país, con legislaciones y castigos severos, con siquiera tener algo pirata, pero aún así, parecía ser insuficiente, ya que como dije, siempre se encuentra la forma de evadir las restricciones, la piratería pareciera ser una lucha, de la cual, los malos, o supuestos malos, parecieran ganar. La piratería no solo genera debates sobre lo legal y lo ético, sino que también afecta económicamente a los creadores ya sea de software, o lo que sea, aunque no está claro si es tan así.
Esta interesante historia nos demuestra que siempre habrá una lucha constante entre quienes quieren proteger sus creaciones y quienes buscan acceder a él sin pagar ni un centavo.